Bueno, diputado Grana, ¿qué es específicamente lo que se está discutiendo? Porque evidentemente los ejes de convocatoria se fueron corriendo, pero están relacionados. Se está hablando del DNU, se quería hablar de la pequeña y mediana industria. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, en principio lo que estamos asistiendo es un mamarracho legislativo. Acá hubo un decreto de necesidad de urgencia en el mes de enero que era un mega decreto que modificaba decenas de leyes, que derogaba decenas, modificaba un centenar de leyes, sobre un título que era modernización y desburocratización del Estado, donde se metía, obviamente, al afectar tantas leyes, se metía en un montón de temas bien diversos. Como ese decreto está realmente viciado de nulidad por su origen y porque no hay ninguna necesidad y ninguna urgencia para que lo justifique, lo que hace el gobierno es desglosarlo en 3 proyectos de ley que los ingresa ahora en la Cámara y que es uno de esos proyectos del que estamos tratando ahora, que tiene también en sus 135 artículos, está pensando modificar 24 leyes. Por lo tanto, el debate es extremadamente amplio. No es materia de una sola norma legislativa, sino que justamente tiene que ser muchas más, y lo que estamos discutiendo es eso. Ahora, en el medio, lo que están haciendo es generar una cantidad de condiciones para que los sectores, sobre todo el mercado financiero, tengan ciertos privilegios que hasta ahora no tenían, como por ejemplo, uno de los tantos puntos que está agarrando este proyecto de ley es el tema de la embargabilidad de la cuenta sueldo de los trabajadores. Es decir, al mismo tiempo que se discute en la misma ley, por ejemplo, qué pasa con las obras de arte y con los herederos, o con un fondo de financiamiento de las pymes. Está todo mezclado en una gran ensalada para que no se pueda discutir efectivamente, y encima tomándonos el pelo, porque supongamos que esta ley no llega a tener mayoría acá. El decreto de necesidad de urgencia está vigente. Claro. Y entonces es una gran tomada de pelo de Mauricio Macri, de los que dicen trabajar por el diálogo, el consenso, que lo hacen generalmente con gendarmería, digamos, ¿no? Como viene pasando, pero en este caso acá es un papelón al que nos están queriendo someter nuevamente. Se habló también de que supuestamente el ministro iba a venir a hacer una suerte de exposición y alguna inquietud que tal vez anida en el hecho de que el presidente se enojó con los industriales hace 24 horas. De esto nada, ¿qué es lo que de alguna forma emporca la discusión? Porque en realidad no tendría que venir a explicar acá lo que dice el presidente, el ministro. Sí, lo que tiene que venir a explicar es, con este tipo de normas, de estos cachivaches legislativos que están mandando, es cuáles son los motivos y los porqués de esto. Se le ha hecho difícil al ministro poder hacerlo porque es tan extenso y tan diverso lo que estamos tratando, que la verdad que fue poca la explicación que pudo dar, y bueno, ahora con las preguntas estamos tratando de ver, pero parece que acá hay una nulidad primaria, que es el decreto de necesidad de urgencia, un decreto que no tenía ni necesidad ni urgencia, y que lo están haciendo correr como válido independientemente de lo que esté discutiendo, lo que hoy estamos discutiendo acá. Es como que nos están haciendo un fulbito acá, entreteniéndonos mientras las cosas avanzan en una dirección, que es, por ejemplo, que se le puede embargar, a partir de ese decreto de necesidad de urgencia, se le pueden embargar a los trabajadores más del 20% del sueldo. Sí. Los derivados de lo que propone el diputado Base de discutirlo en el Parlamento sería la negación en sí mismo de la representatividad que él ostenta, o la suya o la de cualquier diputado. No, pero lo que está acá, lo que hay que... Yo entiendo que el oficialismo... El Ejecutivo legisla... Sí, claro, entiendo que el oficialismo está queriendo dibujar en el aire una gambeta para ver cómo hacer zafar a Mauricio Macri de su vocación autoritaria. Porque, digamos, liberales hemos conocido muchos. Ahora, el neoliberalismo es no solamente profundamente liberal en términos económicos y sociales, sino profundamente autoritario. Entonces, bueno, esto está todos los días lo demuestran, con los decretos de necesidad de urgencia, con el reto público, o como están haciendo con los industriales, como lo hacen con los trabajadores, la estigmatización a los trabajadores, a los docentes, cuando piden paritaria, porque lo único que entienden como lógica de funcionamiento del Estado, como buenos patrones que son, es su propia voluntad. Hubo una presentación ante la justicia para dejar sin efecto el decreto. Hay una mora de parte de otro de los poderes del Estado como para poder definir esto. ¿Qué hay que hacer entonces? No, yo lo que creo que hay que profundizar la lógica de discusión de controles en
en el Estado, profundizar la independencia de cada uno de los estados con respecto al otro, de los poderes con respecto al otro. Necesitamos avanzar fuertemente en una reformulación de la justicia. Nosotros lo intentamos cuando fuimos gobierno, de lo que llamábamos modernización y democratización de la justicia, que fue vetado justamente declarado inconstitucional por el Poder Judicial. Creo que hay que avanzar en una discusión más de fondo del funcionamiento de la democracia, porque hoy, así como están las cosas, un gobierno de ricos para ricos lo que está haciendo es empobrecer, someter y saquear al pueblo argentino.